corrientes de pensamiento, digamos, dos paradigmas que se cruzaban en el nivel ideológico, ¿sí? Y eso tenía que ver con una concepción particular. O lo hace, porque la gran pregunta es ¿quién hace todo esto? ¿Sí? ¿Y a través de qué mecanismos? Entonces siempre hubo una concepción que el llamado a ordenar eso y a poner la casa en orden era el Estado, y otra concepción que propugna que no, que es a través del individuo y sobre todo en la expresión del mercado donde las cosas se pueden arreglar, ¿sí? Y eso ha estado presente. Efectivamente, con la caída de todo el bloque oriental, con esos cambios fundamentales del muro de Berlín, la caída del mismo bloque soviético, entonces se llegó a pensar por grandes pensadores como el mismo Fukuyama, que planteó el fin de la historia, ¿sí? Esa controversia ya no iba a existir. Entonces, quien ganaba a plenitud eran las fuerzas del mercado. Eso lo iba a resolver todo. Y sin embargo, él mismo escribe hace 2 años su testamento prácticamente de arrepentimiento, donde nos pide perdón por esa fumada que se echó, ¿verdad? Porque dice, miren, no es posible. Se necesita el Estado regulado, con mecanismos de control, con mecanismos de poder, pero se necesita del Estado. El mercado es importante, ¿verdad? Porque es una fuerza creadora y motivadora, pero no es suficiente, no le podemos dejar. Y las grandes crisis que hemos vivido y que estamos por vivir, porque ahí está dibujada en el horizonte la gran crisis de nuevo, tiene que ver con esa controversia fundamental que van a expresar. Muy bien. Si hasta aquí vamos de la obra de teatro, entonces a la luz de todas estas corrientes internacionales y de ese proceso que se llama de mundialización, ¿sí?, del capitalismo financiero internacional, uno puede entender cuál fue el comportamiento de los factores de poder en Guatemala. Hubieron factores de poder que dijeron, bienvenido el mercado, ¿sí? Ahí está en la mundialización las cosas, ahí están las bolsas de valores, ¿verdad? Y se metieron a jugar a la bolsa rusa, a meter sus inversiones. Entonces vieron al mundo, al comercio internacional y le apostaron con el producto, con el capital fundamentalmente, a sus inversiones afuera. ¿Está claro ese proceso? ¿Sí? Ustedes lo pudieron palpar y vivir. Hubo un momentito que las principales fuerzas del capital vieron externamente y hacer su juego afuera, ¿sí? Inclusive perdieron grandes cantidades en muchas de las bolsas, ¿verdad? Ahí se asociaron con Murdoch y toda la cuestión. Pero hubieron otros que se quedaron y que durante el enfrentamiento armado conocieron perfectamente cómo funcionaba el Estado. Porque por razones de seguridad nacional se habían metido en diferentes estructuras, particularmente gente vinculada a las Fuerzas Armadas y de las propias Fuerzas Armadas, ¿ya? Y entonces controlaron cómo era la cosa, cómo se hacían los business, cómo se hacían los negocios en el Estado, qué significaban las aduanas, qué significaba migración, ¿sí? Y ahí se fueron virtiendo. Cuando viene la gran crisis en el 2008, entonces aquellos que le habían apostado al rostro externo dijeron, vámonos de regreso, ¿sí? Pero los que se habían quedado les dijeron, Nel, ¿verdad? Aquí ya agarramos nosotros la cuestión. Y eso coincide con una administración, que lo podemos decir con toda claridad, coincide con la administración de Portillo, ¿sí? Y entonces vimos nuevas expresiones de capital, de un capital que se denomina emergente, ¿verdad? No precisamente muy noble y muy sano, no producto siempre de utilidades lícitas, aunque también el gran capital no siempre es un capital totalmente puro. Están confundidos. Es una especie de hiedra con diversas cabezas, ¿verdad?
Pero lo que yo les quiero dejar como mensaje es que en el fondo de todo este proceso electoral, de toda nuestra realidad, lo que estamos viendo es el eminente choque de dos locomotoras, ¿sí? A una que es portadora del capital tradicional y la otra donde viene el capital emergente. Pero ojo, que no solo es capital emergente el capital sucio, porque hay capital limpio, muy interesante. Vean ustedes si no, vean ustedes la capacidad y la importancia estratégica que hoy por hoy tiene en Guatemala el movimiento empresarial cooperativo, ¿sí? Vean ustedes en Micope, las cooperativas de ahorro y crédito hablan de millones, no solo de asociados, sino son claves en la producción, en el crédito que otorga. Les quiero dar un ejemplo adicional. Observen ustedes la capacidad que ha desarrollado y su presencia en el territorio nacional, y no me extrañaría que en breve lo tengamos en Centroamérica, de Banrural. Pero Banrural es el pisto de los pelados, para decirlo claramente. No es el pisto del capital tradicional, son las pequeñas operaciones. Es mi segurito para que me pueda ir en el bus. Son otro tipo de operaciones, son los cajeros en lengua, donde las señoras lo usan, ¿sí? En términos de seguros, GIT, que tenía una experiencia tradicional y que era la aseguradora más grande del país, ya es enana en comparación con el movimiento de seguros que tiene Banrural, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una dimensión de un capital emergente que no necesariamente es un capital sucio, oscuro, pero que representa ese modelo emergente. Nos quedamos con esa idea, no tienen dudas, no quieren preguntas, porque necesito avanzar ahora al proceso electoral, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes que miren, que están los factores de poder, hay ese factor de poder desgraciadamente ubicado sobre todo en el crimen organizado, que como una expresión diferenciada, porque nosotros debemos de reconocer que nuestros narcos, aunque se está grabando, lo voy a decir, eran buena onda. De veras, es que en el oriente y en esas partes uno encontraba inclusive narcos con alto espíritu de responsabilidad social empresarial. De veras, es que no era una conducta violenta, ¿sí? Al contrario, muchos de los servicios de salud y un gran, digamos, en varias partes de esas, miren, hay centros de salud, médicos y clínicas especializadas y laboratorios y la gran diabla, y uno decía, ¿y cómo es posible que se esté vendiendo tanto equipo médico? Porque hay servicios gratuitos para la gente que está alrededor en esas comunidades, ¿verdad? Y qué no decir del arte y la cultura. Es que en el oriente, de veras, cada sábado se mata coche. Y venado no, porque ya no hay, ¿verdad? Pero res se mata. Y aquellos chonguengues son esplendorosos, o por lo menos eran, ¿sí? En Chiquimula, haciendo una investigación en el puro parque, yo decía, ¿cómo es posible que haya tantas tiendas que venden trajes de fiesta para mujer? Y entonces, ni modo, por curioso, a preguntar. Pero me dijo, si aquí hay fiestas todos los fines de semana, ¿verdad? Y fíjese, por ejemplo, en el último vez vino Lucía Méndez, vinieron los Tigres del Norte, vino la Puches, y entonces dice uno, ¿aquí qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué vida cultural la que existe? ¿Verdad? Por eso les doy esa afirmación que aunque parece increíble, así era, hasta que aparecieron esos zetas que le vinieron a impregnar una violencia desproporcionada a la cosa. Pero nuestros narcos, de veras, bueno, la inflexión ahí está marcada precisamente por el asesinato de Juancho León. Cuando se produce ese asesinato, cambian absolutamente las reglas del juego, ¿verdad? Pero entonces, para ir rematando la idea así concreta, ¿sí? Los factores de poder siempre existen en una sociedad y no nos tenemos por qué asustar.
Y ahí están, son esas 6 dimensiones fundamentales que están presentes, ¿verdad? Lo que nosotros vemos entonces es que la gran controversia detrás del proceso electoral está planteado por un proyecto emergente y un proyecto tradicional. Y son como 2 locomotoras que van en ruta de colisión. ¿Por qué? Porque lo importante es el control del aparato del Estado, ¿sí? Frente a ese aparato es que se hacen hoy por hoy los grandes business. Es que si ustedes se fijan y le sacan verdaderamente lápiz, punta a lápiz, se van a fijar que el secreto es quién hace el DPI, porque ese es un contrato millonario. ¿Quién hace las licencias? ¿Quién hace los pasaportes? ¿Quién construye las rutas fundamentales? ¿Cómo se desarrolla la electricidad, la energía eléctrica en el país, etcétera, etcétera? O sea, el Estado, ¿sí?, sus recursos, aunque escasos, los canaliza perfectamente. Y ese es en ese nicho del Estado donde aquellos que les conté les dicen a los otros, Nel. Pero como ya el business no está en lo internacional porque la tasa de interés está a 0, entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo retornamos? Solo a competir con los negocios que van quedando, ¿verdad? ¿Y quién es la vaquita que da leche? El Estado, el Estado, el Estado. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora nos vamos a meter al proceso electoral para poder hacer una reflexión rápida sobre ese proceso electoral. En términos generales, digamos, nosotros podemos decir y afirmar que el evento electoral que tenía como elemento central, digamos, la designación de todas las nuevas autoridades, se ha desarrollado con relativa normalidad. Nosotros no podemos afirmar que ha sido un proceso poco transparente y poco claro. Con dificultades sí, sin duda alguna, pero en general trabajó la maquinaria electoral, ¿verdad? Y tiene una característica muy particular, que como en nuestra historia, digamos, son 7 las jornadas electorales, 7 procesos hemos seguido, pero en su primer momento, en 1985, el 69% de la población fue el que acudió a las urnas, ¿sí? Y ahora un poquito menos, porque como eliminaron esas mesas bajó, pero prácticamente el mismo, entre 68 y 67%, la gente salió realmente a emitir el sufragio. Y ese es un elemento muy importante, ¿verdad? Que sin duda alguna nos llena de profunda satisfacción la participación de la sociedad, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que decir entonces que efectivamente los problemas que se suscitaron en el evento electoral tuvieron que ver más con el flujo de cómo se generó la información y no con el elemento de cómo votó la población, ¿verdad? Porque ese fue el elemento que nos produjo urticaria, comezón. El hecho de que a diferencia de otros procesos, relativamente muy rápido habíamos tenido la información electoral. Pero eso fue la dimensión que ahora complicó la cuestión. Pero cuando uno hace un análisis, ¿verdad?, sobre todo, digamos, del rol que cumplieron los partidos políticos, sin duda alguna, aunque no fue el mejor, fue una expresión de un cambio que se está produciendo afortunadamente para bien dentro de los partidos políticos. Miren, a diferencia del pasado, hoy podemos contar, yo voy a entrar en un momento como a contarles a ustedes, a definirles cómo son los planteamientos de los 2 partidos que van a segunda vuelta, ¿sí? ¿Qué elementos centrales son los que están ofreciendo? Pero en general hay 4 dimensiones en el fortalecimiento de un partido político y de un sistema de partidos políticos. El primero es sin duda la capacidad, digamos, de adscribirse en términos ideológicos, el tener una doctrina. La dimensión ideológica es clave para el fortalecimiento de los partidos.
Y en eso la sociedad guatemalteca sí no ha avanzado. Inclusive respecto a nuestro modelo democrático, respecto al mismo 1985, si ustedes ven para atrás, nosotros teníamos solo 5 partidos políticos, pero sin duda eran fuerzas políticas. Nos guste o no nos guste, estaba el MLN, recordemos, ¿sí? Un partido con una ideología perfectamente clara. Teníamos un partido revolucionario con una ideología social perfectamente clara. Teníamos una democracia cristiana pegado a un humanismo cristiano perfectamente definida. Teníamos un partido institucional democrático, el PID, ¿sí?, que no estaba muy claro ideológicamente, pero sí sabía uno que representaba el proyecto político militar con absoluta certeza, ¿sí? Entonces teníamos menos partidos, eso es claro, y no el cachizumbal de partidos que tenemos ahora. Porque ahora solo para pedirse cartas tenemos 28, 11 no participaron, pero hay una explicación histórica. Vamos a poner como un péndulo, ¿sí?, para poder entender qué fue lo que pasó con el sistema político. Miren, el péndulo tenía amarrado con esos 5 partidos, ¿sí? No existía un Tribunal Supremo Electoral, existía un registrador electoral que lo nombraba el presidente de turno, ¿ya? Para formar un partido político uno necesitaba 50,000 afiliados. Pero vayan ustedes, eran el pulgar, el índice, el meñique, el anular y todas las huellas de los dedos de los pies los que aparecían. Porque ¿de dónde se sacaban 50,000? ¿Ya? Ya está claro que no había Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, la norma decía que cada expediente para autorizar un nuevo partido tenía que ser conocido en riguroso orden y no podía uno conocer otro hasta que no se hubiera agotado el que iba adelante, ¿sí? Por lo tanto, si a mí no me daba la gana sacar tu expediente, todos los demás no tenían ninguna oportunidad de participar de hacer un partido, ¿sí? Cuando en el 83, después del golpe, se rompe ese lazo que sujetaba el sistema, como es un péndulo, se va hasta el otro extremo. Y resultamos que entonces solo necesitaban, fíjense ustedes, 5,600 afiliados. De 50,000 a 5,600. Eso sí, vivitos y coleando, no como en el pasado, ¿verdad? Se crea la figura del Tribunal Supremo Electoral, ¿sí?, que es el gran mecanismo que le da certeza y credibilidad a la sociedad. Y que efectivamente la conducta y el comportamiento del tribunal deja mucho que desear en este tiempo. Pero esa instancia, esa figura institucional es uno de los grandes baluartes de este proceso de construcción democrática, porque lo que sí no volvimos es a los fraudes del pasado. Y el sistema antiguo tenía una característica, y es que el voto se realizaba a nivel de finca y caserío, y era ahí donde se hacía el fraude. Por eso cuando el péndulo va al otro lado, el voto solo se emite en las cabeceras departamentales. Y el gran esfuerzo en la elección del 2007 fue justamente empezar un proceso de descentralización para acercar la urna al ciudadano, para facilitarle, ¿sí?, sobre todo a la población rural, que pudiera emitir el voto, ¿verdad? Porque la técnica tradicional fue el acarreo del votante a la cabecera municipal. Y ahora en esta elección se hizo un nuevo esfuerzo. Originalmente fue más o menos el 17%, ahora se le agregó un 10% de esfuerzo en términos de descentralización, ¿sí? Y eso nos ha funcionado. Pero igual, los partidos entonces de 5 pasaron alrededor cerca de 25, 28, 30 partidos, ¿verdad? Pero el péndulo, si ustedes se fijan, tiende también a reducirse históricamente, porque tenemos 26 años de este esfuerzo de democratización. Yo no tengo duda que el marco de partidos se va a ir cerrando gradualmente. El número de afiliados ha ido creciendo y según el último padrón,
para la próxima posibilidad, todos los partidos van a tener que aumentar como a 21,000 en cifras redondas el número de afiliados. Vamos por ahí ya, ¿sí? Porque ahora teníamos 17,000, pero el padrón creció en una manera considerable, ¿ya? Entonces, digamos que en términos de nuestra vida democrática, la cosa ha ido saliendo más o menos bien. ¿Qué es lo que nos deja entonces el escenario realmente electoral? ¿Por dónde nos ubica? Mire, nos ubica en una perspectiva profundamente compleja. ¿Por qué? Porque lo importante es preguntarse en el fondo cuál fue el mandato del soberano. ¿Cuál fue el verdadero mandato que le dio el soberano? Todos ustedes tienen la información de cómo quedó compuesto el Congreso de la República, ¿sí? Cómo fueron las dos fuerzas que pasaron a segunda vuelta. De qué manera quedaron las elecciones municipales con los 5 que no están presentes. Pero si no lo tienen claro, rápidamente les puedo trasladar la información. ¿Están claros o no? ¿Sí? Sí, en términos generales yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Mire, en el fondo, el mandato del soberano es un mandato tremendamente complejo, porque aquello que se nos metió ya desde procesos anteriores de votar cruzado, como nunca en la historia, ahora se dio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que el soberano decidió no tener una fuerza política predominante, ¿sí? Efectivamente, quien más votos sacó fue el Partido Patriota, pero no sacó ni siquiera lo que se habían imaginado y que podían ganar en primera vuelta, ¿sí? O sea, iban, como el IVA que iba para el Estado, ¿verdad? Iban a tener 51%, pero el soberano les dio 36%. Fíjense ustedes, ¿verdad? Y a los otros les dio 23 y les dio un margen de 13 puntos entre el primero y el segundo, que es bastante alto el margen que le dio, ¿verdad? En materia del Congreso se armó un relajo espantoso, porque esos números uno los agarra para un lado, de otro lado, eso no suma. Se necesitan 80 diputados para tener una mayoría en el Congreso. Y ustedes agarran los que tiene el Patriota con los que se alió, ¿verdad? Y no dan, no llegan a los 80. Ustedes agarran los 14 diputados que le dejó al líder, más los 48 que tiene entre la UNO y la Gana, ¿verdad? En una alianza que ya terminó y no suman, y le suman todos los demás, los de la UCN, y no llegan a 80. De manera que ahí hay una situación profundamente compleja, porque la pregunta es, ¿y cómo vamos a gobernar? ¿Cómo van a gobernar los líderes políticos y el gobierno de turno que quede? Aquí, que se replique la situación que vivió Jorge Serrano es un escenario muy posible y probable. Jorge Serrano, que tenía un su partidito chiquitito, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de después de aquella entrevista con Serrano, los que no se recuerdan porque eran muy jovencitos, pues estábamos también camino a la segunda vuelta. Y Jorge era un excelente orador. Vinicio, sí, todos lo recordamos, ¿verdad? Como ese canche que mejor que no hable, porque si hable lo convence a uno, ¿verdad? Entonces eso teníamos como problema el caso de Vinicio. Pero en ese debate que se hizo por la televisión, Serrano le dio una penqueada, para decirle como se debe decir, al tal Vinicio. Y entonces la gente reaccionó de una manera que en la segunda vuelta justamente fue a votar por Serrano. Y tenía su anuncio, ¿verdad? De la escobita que salía barriendo el Parque Nacional, ¿verdad? Con la música de fondo de la María Cristina, ¿verdad? Que era María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo y le sigo la corriente, ¿verdad? Y entonces resulta que con un anuncio y esa su charla con Vinicio, la gente dijo, no, este es el hombre. Y fue a votar por él, pero tenía muy poquitos diputados. Entonces Jorge Serrano, tratando de gobernar, se encontró en el Congreso de la República con personajes claves, ¿verdad? Como Obdulio Chinchilla. Y tuvo que empezar a que cada ley que quería, cada medida,
sacar de la caja fuerte que tenía en la casa presidencial los billetes para comprar los votos, hasta que estaba